Eh, bueno, muy buenas tardes. Hoy pues vamos a continuar siempre con las videoconferencias, ¿verdad? Que pues hemos venido dando, ¿verdad? Con el interés de querer aprovechar pues lo que son estos encuentros para poder ver sus dudas, para poder ver eh, las actividades, cómo vamos, ¿verdad? De poder ver sus trabajos. Ya como pudieron compartir, ahí les estuve compartiendo, perdón, en el chat, cómo están dispuestos los grupos de acuerdo a lo que ustedes me han enviado y me han hecho envío precisamente recientemente a su servidor mediante el chat de grupo. En el caso del grupo, perdón, en el caso del chat de la clase que tenemos de 5 a 6 de la tarde, si ustedes se fijan, hasta el momento solamente tengo registrados 8 grupos y hay aproximadamente 21 compañeros que todavía no me aparece registrado un grupo. Estuve trabajando este fin de semana con la confección de los grupos, porque si se fijan, hasta que ya estén conformados los grupos, cada uno de los grupos va a poder compartir cada uno de sus trabajos, y sé que ya algunos de ustedes ya me han hecho saber que ya tienen listo o tienen lista, perdón, en la primera actividad. Entonces, para ello, pues, tenemos que tener listos los grupos que ya están conformados. Bueno, hasta ahorita pues sabemos 46, 47 participantes. Quiero hacerles una consulta. Quiero preguntarles, de acuerdo a lo que han visto ustedes dentro de lo que es el contenido de esta primera clase, que si ustedes sí se fijan, pues ya el día de hoy, pues vamos a poder ver haber visto ya la mayor parte del contenido de la clase número 1. Y si de repente pues hay alguna duda o hay algo que de repente específicamente ustedes quieren que me oriente o que explique, ¿verdad? De acuerdo a los videos que hemos podido ver, que hemos podido analizar, etcétera, etcétera. No sé si alguno de ustedes tiene antes de que de repente pues yo tome algunos puntos importantes a poder compartir dentro de la clase, si de repente tienen dudas. ¿No? No hay dudas, estamos bien. Bueno, pues. Abogado, perdone, feliz Ajá, tarde. buenas, dígame, Merlin. Abogado, pues yo tengo la pregunta del millón. He Sí. visto videos y he leído. ¿Es realmente el derecho una ciencia o no? Porque en Internet hay mucha gente que dice no, otra gente dice que sí, que pertenece a las ciencias prácticas sociales. ¿Es o no es? Ok. Eso es importante y precisamente hoy quería aprovechar, como que me leyó el pensamiento, fíjese, Merlin, porque quería aprovechar el día de hoy para, pues, profundizar un poquito en relación a ese tema, ¿verdad? Les voy a compartir pantalla ahorita para que nos ubiquemos en la actividad. En la actividad, bueno, esto fue lo que miramos la semana pasada, hasta aquí nos quedamos en lo que fue la aproximación al conocimiento científico. Pero nos vamos a ir a la actividad de la unidad 1 y clase 1, para que ahí ustedes se puedan ubicar y podamos ver directamente el documento base, porque en base a esto le vamos a contestar precisamente a Merlin. Si ustedes se fijan en la actividad 1, tienen que responder esta pregunta: ¿por qué el derecho es una ciencia? Vamos a descargar este documento. Espero que ustedes puedan ver. Ok, vamos a esperar un momento para que lo podamos visualizar. Aquí está. Ok, ¿lo logran ver el documento? Sí. Sí, ok. Sí, Bueno, sí. ok. Sí, abogado. Bueno, miren, en este documento, este es el documento base que yo les dije que aquí pueden encontrar ustedes pues la respuesta básica. ¿Por qué? Porque recuerden que el trabajo es importante que ustedes
generen aportes. Yo no les he compartido ahorita un video muy bonito que la coordinación de la carrera de Derecho, me imagino que en los otros chats con los otros docentes les han de haber compartido ese video. Y el video yo se los voy a poner despuesito de la clase, se los voy a enviar porque es obligación nuestra, pues es información oficial por parte de la Facultad de Derecho, que habla precisamente de la sinceridad que debemos de tener al momento de hacer nuestros trabajos. Y ser sinceros, ante todo el término correcto es ser honestos, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos las palabras de los demás o cuando nosotros trabajamos y al hacer los trabajos de investigación compartimos ideas que no nos pertenecen, porque el objetivo es elaborar nuestras propias ideas, que es el ideal que nosotros tenemos en esta clase, y yo creo que es el ideal de que igual manera tengamos en el resto de las clases del pensum de la carrera, porque es importante tener nuestras propias ideas. Nosotros podemos preguntar, nosotros podemos escudriñar, analizar, estudiar. No tenemos que quedarnos con una sola idea. Este es un material base. Yo les puedo decir, mire, este material me gusta porque contesta esta pregunta. Yo lo utilizo porque este material me dice cómo se desarrolla el derecho como ciencia. Pero como dice Merlin, hay un montón de ideales, hay otras personas. Recuerden que el conocimiento es evolutivo, es cambiante. Un día nos dicen una cosa, otro día nos dicen otra, etcétera. Pero sí hay una comunidad científica que es la que acepta precisamente las definiciones y los conceptos que nosotros tenemos. El derecho, por autonomía y por un sinfín de cosas, es una disciplina del conocimiento y constituye una ciencia. Por eso se llama ciencia del derecho. Pero hay algo particular que tiene esa ciencia del derecho, que es muy distinta al resto de las ciencias. Si ustedes sí se fijan, todas las ciencias tienen esa característica, los tres elementos que yo les platiqué. El primero, el objeto. El segundo, el método. Y por último, el fin. Todas las ciencias tienen esos tres elementos que hacen que las caracterice unas de las otras. Pero en el derecho hay una situación, que el objeto, el método y el fin trabajan de forma distinta a cómo trabajan en el resto de las ciencias. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí se da una particularidad, que cuando aplicamos el derecho, hasta que el hecho concreto sucede en la sociedad. ¿Por qué? Veamos el objeto. Aquí está la parte del objeto, miren. En esta parte de aquí está el objeto del derecho, miren. Dice, ¿cuál es el objeto del derecho? Regular los comportamientos sociales que tienen relevancia para un Estado en un momento histórico determinado. ¿Y por qué para un Estado? Porque tiene que haber un ente que administre precisamente lo que nosotros llamamos como norma. Porque a eso le decimos como sinónimo al derecho, la norma, la ley. ¿Ok? Entonces, para cumplir ese objeto, tenemos que ver cómo trabaja el derecho. Veamos cómo trabaja el derecho. Esto es importante que usted lo analice. ¿Por qué? Porque gran parte de los hechos que nosotros vemos en la naturaleza social que tiene el ser humano dependen estrictamente de las consecuencias que como animal social nosotros mismos bregamos o trabajamos. Es feo que a veces nos digan así, ¿verdad? Pero es como muchas veces hasta nosotros podemos actuar. ¿Por qué? Porque esta condición depende de los hechos y actos que el mismo hombre realiza y que cada uno de esos actos que usted lleva a cabo tiene una consecuencia para el resto. Por eso somos, ¿verdad?, un ser social. Ahora, es importante que para que cumplamos ese objeto entendamos cómo trabaja el derecho como ciencia. La respuesta está en esta siguiente página, miren, en la página número 2. En esta parte de aquí, en la parte de arribita, aquí ya les voy a poner exactamente aquí, el derecho como ciencia tiene dos niveles. Les voy a borrar acá para que no los confunda. Dice, el derecho como ciencia tiene por consiguiente dos niveles. El primero, ¿cómo se desenvuelve? En el análisis de las hipótesis normativas. Esto está aquí, miren, esta parte de acá. Análisis de las hipótesis normativas
que se deben formular para resolver los problemas jurídicos, los problemas de una comunidad. ¿Por qué se los planteo así, jóvenes? Porque miren, en este momento actual, la sociedad, para poder responder a algo, necesita forzosamente de una norma. Y la norma me dice cómo yo puedo actuar o cómo debo de actuar. Recuerde, tenemos derechos así como también tenemos obligaciones. Esa es la consecuencia misma de la norma. Entonces, ¿cómo actúa el derecho? Existe una necesidad y esa necesidad se tiene que resolver con una norma que cubra. Entonces, ¿qué hace el derecho? El derecho prevé que exista una condición que de repente no se pueda controlar porque así se cumple el objeto del derecho. Para que el derecho como ciencia funcione estrictamente como debe de ser y que cumpla el objeto, es necesario que nosotros formulemos hipótesis normativas. Ese es el término, mire, hipótesis normativas. ¿Qué son las hipótesis normativas? Es cuando viene el jurista, que aquí en el caso de nuestro país es el legislador, crea una norma con el objeto de poder buscar precisamente el sentido del Estado mismo en cuanto a la administración y el bien común. Ese es el término correcto, bienestar común. Claro, una norma de repente no se aplica para todos, pero ojo, para que ese sentido de aplicación es que debe de cumplir un bienestar para todos. Pero claro, muchos dirán, no, pero abogado, el problema es que la norma no se aplica igualitariamente. O la norma de repente beneficia a unos y a otros no. Pero ¿qué es lo que trata de hacer? Recuerden, muchas veces no podemos quedar bien con todos. Pero sí, por lo menos, la norma lo que debe de tratar es resolver los problemas. A eso se refiere. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Ustedes se recuerdan que antes de esta pandemia se estaba generando un grave problema de inseguridad. ¿Qué problemas de estos grupos antisociales llamados maras y pandillas? ¿Qué problemas de asaltos, qué robos, qué extorsiones, etcétera, etcétera? Entonces vino el Estado para tratar de solventar este problema de esa comunidad en ese momento histórico determinado, formuló una norma. Esta norma se llama tasa de seguridad. ¿Con qué objetivo? Bueno, ¿para qué se constituyó la tasa de seguridad? Para luchar precisamente, ¿verdad? Para brindar seguridad al ciudadano, al que está ubicado en este espacio territorio que se llama Honduras, sean nacionales, sean extranjeros, todos. Entonces, ahí se cumple el primer nivel del derecho. Se formula la norma para resolver, pero ojo, para tratar de resolver. No significa que una norma específicamente es que va a resolver el problema de una sola vez. La norma trata en lo posible de buscar el bienestar común y de resolver el problema, ¿verdad? De la manera más factible posible. Bueno, hay que ver si de repente pues la norma tiene una aplicabilidad que funcione para poder resolver esos condicionamientos. Ahora, cuando se cumple este primer nivel, aquí lo dice más abajo, miren, dice para resolver los problemas de una comunidad en un momento histórico determinado, pero tiene en cuenta algunos condicionamientos políticos, sociales y económicos. ¿Qué tipo de condicionamiento tiene la tasa de seguridad? Es un condicionamiento económico. Miren, ¿por qué? Porque afecta el bolsillo de los hondureños. Es una tasa que se aplica con el objetivo de que quienes manejan, por ejemplo, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, que tienen ciertas cantidades, ciertos rangos, pues de ahí se saca por la administración misma una cantidad de dinero que va directamente a una cuenta que el Estado administra. ¿Para qué? Para tratar de ayudar a luchar precisamente contra la inseguridad. Entonces se compra, por ejemplo, vehículos para la Secretaría de Seguridad, se compran más armas, se compra indumentaria, se compra, por ejemplo, luces para determinado sector, etcétera. La tasa de seguridad va específicamente para eso. Pero ojo, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque en nuestro país
y en el país, y los países de este matiz, de este tipo de normativas, necesariamente se ocupa de una formulación de una norma para tratar de resolver precisamente los problemas jurídicos. Porque, ojo, hay que también diferenciar qué es un problema jurídico y qué no. ¿Y por qué? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, este es el primer nivel, esto que está acá, en este primer párrafo. Pero, ¿qué pasa cuando una norma no cumple el objeto? No cumple, o por lo menos no trata de brindar lo necesario para poder sentir lo que pretende la tasa de seguridad, por ejemplo. Entonces aquí tenemos y nos presentamos ante un problema. Y este problema es ver y revisar y nos dirigimos al segundo nivel. Y este segundo nivel está acá, miren, en el siguiente párrafo. ¿Por qué? Porque me dice, el segundo nivel parte ya de los postulados normativos que ya fueron formulados para ver su desarrollo pragmático. ¿Qué es ver el desarrollo pragmático? Bueno, ¿desde hace cuánto se instituyó esta tasa de seguridad? ¿Y desde cuándo ha sido solución o no para este problema o este conflicto o esta situación social a la cual estamos afrontando? Entonces, ¿para qué? Para ver si ha ayudado a solventar precisamente los problemas para el fin para el cual han sido elaborados. Si la norma ha funcionado, entonces la norma se mantiene latente y permite de que se siga aplicando y tenga un cumplimiento per se. Pero ¿qué pasa cuando la norma no funciona? Bueno, el legislador tiene que ver la manera de resolver esa situación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, deroga la norma o la reformula, crea otra normativa, ¿verdad? Y otras condiciones que de repente pueden ayudar a solventar el problema. Entonces, ahí es como trabaja el derecho como ciencia. Ahí va la primera respuesta, Merlin, en cuanto a la respuesta que precisamente buscamos. ¿Por qué el derecho es una ciencia? Porque así es como trabaja precisamente el derecho, ¿verdad? Problema en la sociedad. Para cumplir el primer elemento, que es el objeto del derecho, que es regular esos comportamientos sociales, que se encuentran ahí mediante problemas en la sociedad, entonces el Estado lo administra y de esta manera resuelve el problema jurídico. Entonces ahí cumplimos el objeto del derecho. ¿Cómo lo cumplimos? Bueno, el primer elemento a considerar del derecho como ciencia son estos dos elementos. El primer nivel es analizar las hipótesis normativas que han sido formuladas con el objetivo de resolver los problemas de una comunidad en un momento histórico determinado, pero que tienen diferentes condicionamientos. Vaya, por ejemplo, yo les hablé de la tasa de seguridad, ese tiene un condicionamiento económico, pero también hay otros tipos de normas que de repente tienen otros tipos de condicionamientos. Vaya, hablemos por ejemplo de la nueva ley electoral. Esa tiene un condicionamiento político. ¿Por qué? Porque en nuestro país han estado encontrados una serie de conflictos políticos desde hace ya varios años, de vida democrática que tenemos como país desde 1982 a la fecha. Entonces, se crea una norma ¿con qué objetivo? Solventar el problema y tratar de ayudar a resolver los conflictos que se dan en la comunidad. Pero no solamente cumple el primer nivel, el segundo nivel es ver ese postulado normativo, si el mismo ayuda a resolver el problema o el conflicto, perdón. En otras palabras, lo que vemos es el desarrollo pragmático. Repito, ¿qué significa pragmático? Lo que el derecho se da en la práctica. Si nosotros vemos que en la práctica el derecho funciona, entonces cumplimos con el objetivo de la ley y de esa manera se da cierto clima que nosotros llamamos Estado de Derecho. Por eso hay muchos estudiosos de la materia que dicen que Honduras es un Estado fallido, que Honduras es un Estado en el cual no se respeta el derecho, etcétera, etcétera, por diferentes tipos de condicionamientos. ¿Por qué? Porque de repente el derecho como ciencia no funciona como tal. Pero ojo, ahorita estamos viendo esa parte teórica y vemos si en realidad se cumple ese primer factor
que nosotros estamos viendo dentro de lo que es el derecho. Entonces, Merlin, esta es la primera, por decir así, la primera respuesta que tenemos para lo que es el derecho como ciencia. Ahora, ¿qué tenemos que seguir viendo en este material? Ojo, que para que nosotros cumplamos ese objeto del derecho, también tenemos que ver cuál es el método y cuál es el fin. ¿Cuál es el método del derecho? Bueno, ¿a quién se le encarga la finalidad de poder solventar esos problemas jurídicos? Bueno, de entrada, ¿quién es el que aplica la justicia? El Poder Judicial, a través de sus jueces. Pero ¿quién formula la norma? Bueno, el Poder Legislativo. ¿Y él interpreta? Sí, él interpreta. ¿El juez le interpreta? También le interpreta. ¿Por qué? Porque para que podamos solventar ese problema que se presenta es necesario interpretar. Interpretar la norma. Por eso decimos que el método por excelencia de las ciencias jurídicas es la interpretación jurídica. Porque el derecho se vale de la interpretación para poder solventar esos problemas jurídicos. Ahora, ¿cuál es el fin? Bueno, el fin son precisamente lo que nosotros ocupamos para resolver el problema. ¿Cuál es el fin del derecho? Son las fuentes formales que lo integran. Bueno, aquí, por ejemplo, en la siguiente página, habla, ¿verdad?, que cada ordenamiento jurídico tiene sus fuentes formales. Pero muchos me pueden decir, abogado, pero el derecho es la ley y esa es la fuente formal. Sí, es cierto. Pero ojo, en nuestro derecho también hay fuentes principales y hay fuentes subsidiarias. Entonces, ¿cuál es la fuente principal? Es esta, la ley. Por eso dice aquí, miren, como fuente principal. Pero también el derecho mismo ha podido establecer dentro de ese fin otras fuentes que nos permiten solucionar los problemas que se nos presentan en la sociedad. ¿Y cuáles son esos tipos de fuentes? Bueno, son las fuentes subsidiarias. Aquí lo dice, miren. ¿Y cuáles son algunas de esas fuentes? Ojo, en nuestro derecho ya está planteado, ya se dice, por ejemplo, que en base a la fuente, cómo se clasifica nuestro derecho, y ya menciona que dentro de esa fuente, pues tenemos tres tipos de fuentes. Tenemos la fuente de derecho escrito, tenemos las fuentes de derecho consuetudinario y tenemos la fuente de derecho jurisprudencial, que son, por decir así, las tres fuentes más importantes que tiene nuestro derecho. Pero también utiliza otros tipos de fuentes subsidiarias, por ejemplo, la analogía, los principios generales del derecho, la costumbre, que ya ahorita la hablamos, y dentro de la costumbre está la jurisprudencia, que es un elemento en particular que va unido a él. Y por último, el negocio jurídico. Entonces, ven que aquí ya entendemos mejor cómo funciona precisamente el objeto del derecho. Entendemos también cómo funciona el método y entendemos también cómo funciona el fin del derecho. En la siguiente página se explica, jóvenes, vamos a ir a la siguiente página, aquí. En esta página se explica cómo se hace la interpretación jurídica, porque es el método de las ciencias jurídicas. Y aquí se menciona, miren, ¿cómo interpretamos? Bueno, en este parrafito, en la parte final, me dice cómo se hace la interpretación. Primero, ¿qué hacemos? Determinamos cuáles son los conceptos teóricos y los juicios de valor. ¿Por qué? Porque esa es la primera forma de entender a las fuentes formales del derecho. ¿Cómo? Por ejemplo, imagínense que un cliente llega donde usted le dice, mire, señor fulano de tal, me quiero divorciar. Pero fíjese que, ¿y por qué se quiere divorciar? Le va a preguntar usted como abogado a su cliente. No, fíjese que no me entiendo con mi esposa, no nos tratamos bien. Pero ¿cómo es eso que no se trata bien? No, fíjese que tenemos malos entendidos, pero ¿cuáles son esos malos entendidos? El problema es que usted como jurista tiene que determinar cuáles son esas causales. ¿Y en base a qué? En base a la norma. No, de repente menciona el esposo, ella me abandonó desde hace más de 2 años. Bueno, ¿es una causal?
De acuerdo al derecho, sí es una causal para poder disolver precisamente el vínculo matrimonial. Entonces, ahí es cuando nos toca determinar el significado de los conceptos teóricos. ¿Cuál es el problema que se presenta ahí? Bueno, el concepto teórico viene a ser exactamente lo que nosotros podemos entender dentro de la norma en un simple español, ¿verdad? Recuerde que el español es tan rico, ¿verdad? Que podemos evidenciar cómo es que trabaja, ¿verdad? ¿Cómo trabaja? En este sentido, en un simple español, la conjunción y, la letra I como la letra O funciona de diferente manera. El punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos también. Entonces, el concepto teórico es lo primero que a usted se le viene precisamente dentro de la idea en base a su experiencia que usted tiene y la definición científica que usted maneje, pero que al mismo tiempo la misma ley se la plantee. Porque yo puedo encontrar un montón de definiciones de divorcio, por ejemplo, en cualquier diccionario jurídico. Pero ¿cuál definición de divorcio va a ser la que valga dentro de este problema? Bueno, la que me diga la ley. ¿Y dónde voy a encontrar la ley? En el Código de Familia. Ahí es donde aparece precisamente esa concepción. O en otras palabras, ese concepto jurídico. Cuando hablamos de los juicios de valor, es cuando nosotros nos ubicamos para poder entender qué es lo que el jurista quiso decir al momento de formular la norma. ¿Qué es un juicio de valor? Es lo que nosotros llamamos como el deber ser. ¿Qué es lo que pretendió el jurista al momento de formular una determinada norma? Abandono del hogar, dice, y que es una de las causales que establece 2 años. ¿Por qué 2 años? ¿Por qué de repente no fue 1 año? ¿Por qué no fueron 3 o 4? Bueno, habría que entender cuál fue el sentido que le quiso dar precisamente el legislador a la norma. Ese es el deber ser. Ese es el juicio de valor. O en otras palabras, como usted lo interpreta, pero desde el punto de vista de que usted se ubique en los pantalones del jurista. Es como que usted al momento de leer la norma, usted diga, el legislador lo que pretendió decir fue esto. Entonces, esa es la primera forma de interpretar, ¿verdad? Por decir así, es lo que nosotros decimos la primera dimensión, porque aquí vemos una doble dimensión. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión, para que nosotros podamos entender mejor esto, está ubicada más abajito. Lo voy a mover aquí. Aquí. Aquí en el último párrafo, bueno, yo sé, está subrayado el material. No se lo tuve que haber subrayado porque se supone que lo tienen que leer todo, pero lo que está subrayado es lo más importante. Entonces, permítame, voy a tratar no soy tan buen dibujante porque soy zurdo, pero el ratón lo estoy usando con la mano derecha. Ok, aquí. La segunda dimensión es esta, determinar el alcance de las fuentes formales del derecho, es decir, la totalidad de supuestos que integran la norma. Miren, jóvenes, cuando ustedes vayan a trabajar a los juzgados de la República, siempre que ustedes van a presentar una petición ante cualquier juzgado de la República, tiene que fundarlo y tiene que soportarlo tanto los hechos como también el fundamento de derecho. Pero, ¿qué es el alcance? Bueno, es todas aquellas normas que de alguna u otra forma tienen relación al problema concreto suyo o al concreto de su cliente, en otras palabras. Cuando usted vaya a hacer una demanda de divorcio, si usted se fija al momento de mencionar los fundamentos de derecho, ¿qué es lo que va a mencionar? Va a mencionar todos aquellos articulados o normativas en sus capítulos que de acuerdo a lo que establezca nuestro derecho hable sobre el divorcio. Pero ojo, es lo que usted pretende fundar o fundamentar de acuerdo a los hechos que usted está presentando. Entonces, esa es la totalidad de supuestos que integra la norma. Mire, hay a veces colegas que dan mucho que desear en el sentido que de repente van a presentar una pretensión y cuando presentan una determinada demanda se quedan cortos con los artículos, porque recuerde que normalmente cuando usted pide, porque recuerde, al presentar una demanda
Y generalmente es así, al menos que sea de un área distinta, como ser derecho civil, derecho agrario, derecho del trabajo, que son comúnmente las áreas del derecho en la cual muchas veces el juez, casi en un 100%, ¿verdad? Trabaja a petición de parte. Porque hay otras instancias en las cuales que si se hace, por ejemplo, en derecho penal, que muchas veces el Estado no se puede quedar corto, entonces tiene que averiguar cuál es la razón de ser del delito penal. Entonces, muchas veces no se puede quedar solo con lo que diga la otra parte, sino que tiene que llegar hasta el fondo del delito. Pero en este caso, hay muchas áreas, vaya, en el caso de familia, usted va a pedir y le va a decir al juez, señor juez, yo quiero que mi cliente se divorcie, pero le va a tener que explicar por qué y le va a tener que fundamentar también el por qué. Porque el juez no le va a dar la razón a usted, sino es porque los hechos estén fundados en derecho. Entonces, ¿me entienden cuando dice determinar el alcance de las fuentes formales del derecho? Es decir, ver la totalidad del universo de las normativas jurídicas que estén relacionadas al caso concreto que usted está tocando. Y así tiene que ser. Ahora, eso en cuanto a la interpretación. Pero dentro de la interpretación también, esto está en la próxima página aquí. En esta siguiente página usted va a ver que existen diferentes métodos de interpretación. Por ejemplo, está el método exegético, el método sistemático y el método sociológico. Son tres de los métodos que en esta escuela utilizan mucho para poder resolver mediante el método de la interpretación un asunto X o Y que se presenta. Método exegético es el que más se utiliza. ¿Por qué? Porque habla que la norma debe ceñirse a la voluntad de quien la formuló. ¿Qué significa? Que la norma se formula a la voluntad de quien la formuló. Si usted se fija, eso depende estrictamente, ¿verdad?, del jurista y se parece mucho a la interpretación pura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habla del exégesis. ¿Qué es el término exégesis? Exégesis viene del latín exe, ¿verdad?, que a su vez significa inicio o de dónde proviene. Y exégesis es como el génesis, se recuerdan en la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es el inicio? Entonces, ¿cuál es la voluntad del legislador? Ahora, ¿cómo medimos esto? Bueno, aquí se establecen varios elementos. Mire, análisis semántico de las palabras. El segundo elemento, estudio lógico de la norma. La revisión minuciosa de los antecedentes históricos. Y, bueno, esos tres elementos son los que básicamente utiliza el método exegético. Análisis semántico de las palabras, lo que en un simple español les decía, quiere decir, ¿verdad? De acuerdo a lo que establece la ley. Estudio lógico de la norma. Bueno, yo a mis estudiantes utilizo mucho este ejemplo. Fíjense de que había un cliente, que este cliente hizo su testamento y dentro de su testamento puso algunas cláusulas. Y dentro de esas cláusulas, una de las que se impuso fue que para poder heredar a su causante, que era su hijo, él establecía como condición que para poder hacerlo tenía que cumplir ciertos requisitos el causante. Uno, que se graduara de una carrera universitaria. Dos, que además de graduarse, ¿verdad? Pudiera convertirse en astronauta. Imagínense qué condición. Y tres, que viajara a la luna. De plano aquí vemos que el causante como que no quiere que su hijo herede toda su fortuna. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hablamos del estudio lógico, lógicamente dentro del punto de vista del ser humano puede viajar a la luna, pero actualmente no hay viajes que se realicen precisamente a ese cuerpo celeste. Entonces, de repente cumple el primer requisito, graduarse de una carrera universitaria. Que sea astronauta, pues han habido centroamericanos que de repente han ido a la NASA, ¿verdad? Y han sido, pues han obtenido profesionalmente y académicamente un título científico dentro de esa área del conocimiento.
Pero ya el tercer elemento no está dentro de lo lógico. Entonces, ven a qué se entiende estudio lógico de la norma. Y por último, habla de la revisión minuciosa de los antecedentes históricos. ¿Qué significa revisión de los antecedentes históricos? Significa, por ejemplo, que, que como para fundar una determinada cosa, habría que ver algunas cosas, miren que están al final. ¿Se han fijado que todas las normas, o generalmente la mayor parte de las normas, tienen una exposición de motivos, o las actas en las cuales se instituyen? En las actas generalmente se explica cuál es la intención del legislador para fundar esa determinada norma. ¿Se han fijado que en las normas actuales dice considerando? Los considerandos vienen a ser algo así como esa parte, ese antecedente. Y por tanto, entonces ahí se establece la norma. ¿Me entienden? Entonces, hay que revisar minuciosamente esos antecedentes. Entonces, el método exegético funciona de esa manera. Esa es la forma de interpretarlo. Pero también está el método sistemático. Miren, que hay muchos que piensan que para poder entender la estructura total del Estado, ¿verdad? Debe de interpretarse viendo esa estructura mediante los postulados que están contenidos, ¿a dónde? En la constitución política de un país o en los principios generales que forman las instituciones del derecho. Vaya, por ejemplo, ¿cómo yo voy a saber cómo está organizada una determinada institución? Y digo, cuando habla de organizada, es cómo yo voy a saber, por ejemplo, a dónde tengo que ir cuando yo voy a interponer una determinada demanda. Para eso tengo que saber cómo están instituidos, por ejemplo, el Poder Judicial, cómo está constituido, organizado. ¿Y eso qué es? Estructura total del Estado. Entonces, claro, hablamos del Poder Judicial. Igual puede ser dentro, imagínense que de repente ustedes lo contratan dentro de una farmacia y ocupan un regente, y usted cómo va a saber a dónde se va a ir a pedir el permiso para poder constituir a un regente. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, para eso hay que entender la estructura del Ministerio de Salud, ¿verdad? Para ver de qué manera yo, a dónde tengo que ir a la Secretaría General de dicha Secretaría, interponer este tipo de escrito, tengo que proponer precisamente a un profesional de la industria química para que éste pueda constituirse como regente. ¿Me entienden? A eso se refiere estructura total del Estado. O sea, que para poder entender el método sistemático se basa precisamente a aquellos artículos que tienen relación con la estructura de una determinada institución, como también el Estado mismo. Ok, veamos ahora el último método que está relacionado aquí en este siguiente párrafo. Es el método sociológico. Ustedes saben que todas las normas de alguna manera dependen de aspectos sociales. Entonces, para los juristas, pero para otros, dice que cada norma, a pesar de que constituir un postulado de deber ser, es necesario rebasar la específica realidad en que cada caso se pretende regular. En otras palabras, toda norma debe de coincidir con el medio en que se debe de obrar, emergente de la conceptualización del grupo social en la cual está inmersa la sociedad. En otras palabras, por ejemplo, si yo voy a establecer una determinada norma, tiene que aplicarse de acuerdo a las condiciones mismas de cómo está constituido socialmente nuestro país. Vaya, les voy a dar un ejemplo práctico. En la actual ley de tránsito habla de que el exceso de velocidad. Ustedes saben que desde un principio, ¿cómo hacían o cómo se hace para poder medir el exceso de velocidad? Un oficial de policía le podía decir a usted de repente, mire, usted iba a exceso de velocidad. Le voy a hacer una esquela o le voy a interponer tal multa que viene a ser una falta administrativa precisamente, aunque está contenida en la misma ley de tránsito. Bueno, todos sabemos que para poder medir la sociedad hay ciertos aparatos electrónicos que permiten cumplir ese cometido. Bueno, ese es un medio.
Pero si usted no tiene el medio, ¿cómo usted va a hacer ver al infractor que usted cometió ese delito? O que usted cometió esa falta, mejor dicho. Entonces depende de cómo nosotros tenemos la oportunidad de poder ofrecer esas condiciones para que se pueda cumplir norma. Últimamente estoy viendo que ya, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad, a partir de mayor parte, algunos de sus policías tienen esos aparatitos para poder medir la velocidad. Y si usted lo toman y va a exceso de velocidad y le miden con ese aparatito, se le da precisamente un posteo del mismo, sociológicamente hablando, bueno, lo miro desde el aspecto social y se le puede multar de acuerdo a cómo está establecido en la ley. Pero si usted no tiene algo con que usted poder aplicar la norma, entonces hay que ver ese aspecto social. Vaya, por ejemplo, las multas. En un principio se miraban que las multas eran demasiado elevadas, entonces tenía que reformularse la norma. ¿Qué fue lo que se hizo? Un año después hubo una reforma a la ley en donde las multas bajaron un poco, un porcentaje. ¿Con qué fin? Para adecuarse a la realidad social en que estaba viviendo el país. Entonces, ven cómo funciona precisamente cada una de estos métodos que nos ayudan, ojo, a interpretar la norma, ¿verdad? Porque la interpretación pura ya está ahí. Y es el método por excelencia de las ciencias jurídicas, ¿verdad? Bueno, esa es en primer parte lo que es la parte del método. Ahora, ya para entender el derecho en la práctica, se mira en esta última página, miren, el derecho en la praxis. Que para que nosotros podamos entender el objeto, el método y el fin, tenemos que saber, bueno, si lo vemos como ciencia, si lo vemos desde el punto de vista teórico, dentro de la interpretación también tenemos que ver cómo funciona el derecho como praxis. Entonces, al que aplica la norma, tiene que ver la forma de poder determinar dos problemas. Entonces, el derecho en la práctica, como dice aquí, voy a anotarles aquí para que ustedes lo puedan ver, esto tiene dos problemas. En primer lugar, hay que determinar cuáles son los hechos relevantes que sirven de base para formular los problemas jurídicos, jóvenes. ¿Qué significa? ¿Cómo yo voy a saber que se cometió, por ejemplo, un determinado delito? Robo y hurto. No, que el señor me robó. Ah, y usted se dio cuenta de que lo robó, utilizó la fuerza, etcétera, etcétera. No, fíjese que yo solo sentí que chocó conmigo y de repente a una cuadra más adelante no me di cuenta de que yo no tenía mi cartera. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que no fue un robo, fue en realidad un hurto. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Determinar cuáles son los hechos relevantes que le sirven de base para formular el problema jurídico. ¿Cuáles son las características del hurto? Bueno, que no media fuerza, intimidación, etcétera. Fuerza, una intención, hay intención de robar, bueno, en este caso el hurto, hay intención de apropiarse de un bien ajeno, pero ¿qué pasa? No, él sí me robó. ¿Qué pasó? No, me golpeó con arma blanca, intentó él acuchillarme. Ah, bueno, entonces ahí sí media precisamente la característica del hecho relevante por el cual estamos viendo que se comete el delito del hurto. Entonces, ese es el primer problema. Y el segundo problema, estimados, está aquí, miren, en esta segunda parte, que usted tiene que ver, en segundo lugar, ver la forma de probar dichos hechos. En otras palabras, este es el primer problema, miren, y este es el segundo problema. El primero y el segundo. Primero y segundo, perdón. Entonces, el segundo es ver la forma de probarlo. Bueno, ¿cómo prueba generalmente un delito? Bueno, usted de repente tiene testigos. Sí, tengo dos testigos, miren, que estaban en la parada de buses de que él fue el que me robó. Ah, bueno, entonces presenta testigos. Esa es una prueba. Ver la forma de probar dichos hechos. Bueno, y otra cosa, mire, el señor me acuchilló y me dejó estas lesiones. Que yo tuve que ir, me llevaron al hospital escuela para suturarme y mire, aquí tengo el dictamen médico. Esa es otra prueba. ¿Me entiende? Entonces, el derecho como praxis ve que tanto dentro de la aplicación de la norma, cómo sucedieron los hechos. Vaya,
¿Es lo mismo compraventa que arrendamiento? No. ¿Es lo mismo, por ejemplo, arrendamiento que comodato? No. Cada uno de esos contratos o cada una de esas formas jurídicas tiene características distintas. ¿Quién las da? La norma. Y la norma es la que me establece cómo funciona cada uno de ellos. En el comodato, por ejemplo, yo presto una cosa para que la use, pero no pongo precio. En el arrendamiento, presto una cosa para que la use, pero sí pongo precio. Entonces, ¿ven la diferencia? ¿Verdad? El arrendamiento es con fines de lucro. O de cierta manera hay un ingreso pecuniario, ¿verdad? Dentro del mismo. Pero en el segundo caso no, es totalmente gratuito. ¿Ok? Entonces, ven las características que hay que determinar. Entonces, de esa manera podemos hablar del derecho en la praxis. Bueno, ahora, aquí les hice un resumen así rapidito, jóvenes, de las cosas más importantes que yo quiero que ustedes vean y analicen para que entendamos por qué el derecho es una ciencia. Claro, ustedes lo que van a hacer es incorporar también sus aportes. Esa es la parte importante de este trabajo, ¿verdad? Que a través de otras referencias que ustedes puedan dar, me puedan compartir cómo el derecho precisamente se cataloga una ciencia. Que me expliquen cómo trabaja el derecho como ciencia. El documento base es este, para que ustedes me entiendan cuál es el objeto, cuál es el método y cuál es el fin. Y de esa forma, nada más ustedes buscar otras referencias bibliográficas en donde usted puede incorporar un nuevo conocimiento que le sirva precisamente para entender y responder esa pregunta. Es el objeto, que es el derecho como ciencia. Bueno, no sé si tiene Abogado, alguna duda, dígame. con respecto a eso de las referencias, ¿hay una manera en especial de meterla en el contenido? Sí, para eso es importante, Perla, ¿verdad? Sí, Ok, Perla, mire, para eso es importante que ustedes, si ustedes se fijan, el trabajo tiene una estructura. La portada, una introducción, una parte del contenido, otra parte de conclusiones y bibliografía. ¿Ok? Entonces, en la parte del contenido, ustedes para incorporar las referencias bibliográficas tienen que hacer uso de las normas APA. Yo les acompaño al inicio en la parte de novedades del campus, ahí hay un enlace donde ahí se le dice y se les recomienda cómo se utilizan las normas APA. En este trabajo, yo quiero que utilicen esas referencias. Entonces, ahí para poder ustedes saber cómo se incorporan las referencias, es importante que ustedes le den lectura a los manuales que ahí están para que ustedes se den cuenta cómo se utilizan las normas. En otras palabras, ustedes tienen que incorporar dentro del contenido, si van a incorporar, recuerden que son como mínimo 3 referencias bibliográficas. Entonces, para poderlo hacer, ustedes tienen que hacer uso de las normas. Y al final, tienen que hacer la incorporación de la bibliografía que en su orden ustedes utilizaron. O sea, si en el contenido utilizaron 3, 4 o 5 referencias bibliográficas, esas 5 referencias tienen que estar ordenadas en orden alfabético al final en la bibliografía. ¿Me entendió, Perla? sí, muchas gracias. Ok, entonces yo ahí les recomiendo que lean los manualitos y ahí vamos a aprender mucho, ¿verdad? El objetivo es que vayamos aprendiendo a poder referenciar, ¿verdad? Que eso es importantísimo, que ustedes sepan referenciar. Cuando una idea no es suya, entonces hay que incorporar la referencia del otro. Si ustedes se fijan, eso me ha gustado de muchos de los que han participado en los foros. Que, por ejemplo, hoy leí un comentario donde ponían precisamente entre paréntesis el apellido y se pone la coma y el nombre y el año. Por ejemplo, utilizaron mi mismo material. Entonces dice, Quirós José, ¿verdad? Quirós, José, 2016, que es la fecha que data precisamente del documento de la unidad 1, en donde ustedes citan precisamente, entre comillas, qué fue lo que ustedes están incorporando como referencia. Porque, ojo, eso le sirve para que usted crea su propia opinión.
para que de esa manera usted incorpore algo que sea suyo. Porque, ojo, no es que van a copiar y pegar de todos lados, no. El objetivo es que ustedes vayan haciendo su propio trabajo y que ustedes con sus propias palabras vayan organizando las ideas y después vayan incorporando todas aquellas referencias que les sirvan para poder apoyar su conocimiento, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda, estimados? Yo sé que de repente hablé un poquito rápido ahorita, pero no se preocupen, tenemos tiempo, ¿verdad? Abogado, ¿Alguno? disculpe, Ajá, nuevamente yo. dígame, Mela. El fin entonces del derecho es la praxis, la práctica. Si todo lo que damos de ver lo último. No, el fin son las fuentes formales del derecho. ¿Cuáles son las Porque fuentes en el trabajo las formales? citamos, sí. Sí, ahora, ahí tienen que explicarlas, porque si se fija, ¿cuál es la fuente principal? La ley. La ley es nuestro derecho escrito, Merlin, ¿verdad? Pero recuerde que también se usa de otras fuentes. Vaya, le voy a poner un caso así rapidito, ¿verdad? Imagínese que usted ocupe solventar un asunto jurídico en donde use la costumbre. Y muchos pueden decir, bueno, sí, dice el dicho, y también el argot y el principio general del derecho, que la costumbre hace ley. ¿Sí o no, Merlin? Yo creo que lo he escuchado, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero para poder aplicar la costumbre, tiene que estar en la norma. Ahora, ¿la costumbre qué es? Es una fuente subsidiaria. Entonces, así es como trabaja la fuente formal. En todos aquellos aspectos en donde la ley, con su derecho escrito, no puede solventar totalmente el problema jurídico, entonces es necesario, ¿verdad?, utilizar otras fuentes. Y ahí mencionamos algunas: la analogía, los principios generales del derecho, el negocio jurídico, la costumbre, la jurisprudencia, etc. Mañana les voy a seguir explicando esto, no se preocupen, ¿verdad? No me quedo hoy solamente con esa parte. Lo que sí quiero es dejarles esa inquietud de que me lean ese material, porque ese material es muy importante para que nosotros entendamos por qué el derecho es una ciencia, ¿verdad? Y así incorporen sus propias ideas en el trabajo que ustedes han elaborado. Ya me apareció un grupo que ya me entregó un trabajo, ¿verdad? Hay otro grupo que me mandó un trabajo. Me da pesar, no lo he podido revisar porque he estado bastante atareado armando los grupos, porque no es sencillo. Y he estado acomodando los documentos de la segunda unidad, porque como ustedes saben, el campus virtual, lastimosamente, lo hemos estado trayendo del campus histórico, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer casi todo desde cero. Entonces, por eso se nos ha complicado un poquito poder formar las clases. Y si ustedes sí se fijan, hasta ahorita está montada la unidad 1, ¿verdad? No les he montado la 2 ni la 3 porque no quiero que nos perdamos. Y recuerden que de igual manera, hasta ahorita estamos familiarizándonos con esta nueva plataforma, que ojo, no es nueva plataforma, sino que es una actualización del mismo campus anterior. Lo que pasa es que la interfaz ha cambiado, ¿verdad? Entonces hay que irnos acomodando a las cosas nuevas. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, jóvenes. Si no, igual, mañana podemos tocar el mismo tema y aprovechar esa hora para ver esas dudas de ese material, porque hay algunas cositas que también quiero que ustedes profundicen. Por ejemplo, ¿qué es un problema jurídico? ¿Será la pena de muerte un problema jurídico? ¿Qué creen ustedes? Piénsenlo y mañana me responden, ¿ok? Ok, licenciado, abogado, está bien. Vaya, pues. Bueno, hoy sí los dejo porque de repente sé que algunos se me están saliendo porque ya les toca otra clase. Entonces, nos vemos mañana y si quieren, mañana evacuamos el resto de las dudas que tenemos pendientes de lo que hoy les platiqué. ¿Ok? Ok, buenas tardes. Gracias, abogado. Vaya, pues, Gracias, abogado. tomen Hasta nota, luego. ¿verdad? Gracias. Tomen nota de esos aspectos importantes y mañana nos volvemos a conectar para seguir con este tema, ¿verdad? Vaya, pues, nos vemos. Feliz tarde, ya casi noche, ¿verdad? Hasta pronto. Gracias, igual. Hasta pronto, abogado. Gracias. Vaya, hasta luego.